hoy estuvo re complicado, che, ¿qué quiere que te diga? Este es el cuento de nunca acabar, pero bueno, somos persistentes y lo estamos tratando de lograr. Vamos arriba. El mundo está muy complicado, Eduardo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nosotros tratamos de ir acompañándolos. Mira, yo te quería pedir hoy de hacer la columna en dos pequeñas partes, Dale, porque primero, bueno, hablar, por supuesto, de lo que nos toca en este tiempo, que es la situación de la pandemia en cada lugar, una más o menos panorama de cómo estamos acá, y después quiero hablar un poquito de George Floyd, del asesinato sí, sí. que hubo en Estados Unidos. Eh, Nada, bueno, respecto de la pandemia, la situación en Argentina está más o menos como la semana pasada, un poco más profundizado el problema en la ciudad de Buenos Aires y el cordón, y el primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Estamos entrando en lo que se conoce como el pico máximo de contagios. Ujú. Lo que no se sabe es el techo de ese pico y es ahí donde están todas las alertas puestas. Se está definiendo en estos días y se va a definir en el fin de semana cómo continúa la pandemia, de que continúa ya casi está claro, por lo menos en este cordón, Claro. en esta parte central del país. Este, y este, bueno, en esa continuación veremos si se puede seguir manejando este número de contagios para que en ningún momento se sature el sistema de salud. En general, la población está bastante consciente, esta es una visión mía. Hay muchas personas, y que yo creo que también son efectos propios de la pandemia, y otras con otras intenciones eh, más pensadas, más malas, Ujú. están generando más temor del que la propia pandemia genera, ¿no? Claro. Como diciendo que hay que multiplicar los contagios por tres, hay que multiplicar las muertes por tres, todo lo malo hay que multiplicarlo por tres y lo bueno dividirlo por dos o por más. Y esto es una vieja cantinela, me parece, de algunos paranoides eternos y de algunos que con intención saben que el temor es la mejor herramienta de manipulación, entonces siempre intentan llevarlo al extremo, ¿no? Claro. Pero tratando de ser coherente con nuestro pensamiento y siendo observador de las cifras oficiales, eh, la situación es esta y la verdad que como venimos llevando hasta ahora, todo indica que si se mantiene de esta manera el manejo, la Argentina está conduciendo muy bien esta pandemia, ¿no? Claro. Eh, no me animo a dar una certeza sobre esto, pero es lo que se viene haciendo hasta ahora. Se han evitado muchísimas muertes, esto ya está claro, esto no lo discute nadie, eh, y tenemos oportunidad de seguir evitándolas un tiempo más, no sin esfuerzo, por supuesto, porque la situación se agrava, la situación de algunos sectores se agrava, se han hecho visibles tantas cosas que teníamos ocultas que nos superan a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y además aparecen nuevas necesidades de aquellos que toda su vida renegaron contra las necesidades, ¿no? Claro. Hoy muchos altiplaneros, como se llaman acá, hoy están deseando una ayuda del Estado, ¿no? Están necesitando, no es un deseo, es una necesidad. Esto es lo que tal vez en otro momento no entendíamos. Esta situación se agrava mucho, hay muchos sectores de la economía que están parados, pero no están parados por la cuarentena, están parados por la pandemia. Aunque no hubiese cuarentena, la gente no iría a consumir esas cosas. Eh, y también, bueno, esto es otra discusión en la que no me parece que tengamos que entrar. Aquellos países que no han hecho cuarentena, sus economías están destrozadas también. Claro. Lo que está claro es que la economía no la destroza la cuarentena, no la destroza la forma en que vos manejás la pandemia, lo destroza la pandemia per se. Lo que vos lográs manejando la pandemia es más o menos muerte. La pandemia avanza de cualquier manera. Esto ya está bastante claro y, y esa es más o menos la situación
en que este periodo de cuarentena se vence este fin de semana, así que seguramente viernes o sábado va a haber algún anuncio oficial del presidente diciendo qué condiciones se continúa en los próximos 15 días. Se han incrementado las ayudas a distintos sectores, se está trabajando con mucha intensidad en los barrios populares. Acá le dicen barrios vulnerables, y la verdad que es un eufemismo, porque ya están vulnerados, no hay nada por vulnerar ahí, está todo vulnerado. Entonces no es un adjetivo que me resulta alegre, decir barrio vulnerable. Entonces también lo que no quieren decir villa, quieren decir barrio ahora, como si el eufemismo o el cambio de nombre cambiase de alguna manera, ¿no? Bueno, si sirve para mejorar, bienvenido, que sí. Y la otra parte que quería hablarte hoy era precisamente del asesinato de este señor George Floyd. Ajá. Hoy a la tarde, en un programa de la televisión pública de Canal 7 de acá de Argentina, le hicieron una entrevista a un amigo de George Floyd, que en la charla se dedujo que además de ser amigo, además de apreciarlo, era su patrón. Él trabajaba en una especie de restaurante en un barrio o de bar, y este que hablaba era el dueño del bar. Bueno, contó más o menos, bueno, un desastre, lo que no nos imaginamos, pero dijo una cosa, porque hablaba de la violencia institucional, ¿no? De la violencia policial. Y aquí ¿cómo se llama? Tenía una tonada cubana, pero era americano, pero insistía en aclarar, insistió varias veces en la entrevista en aclarar que había policías, que no eran todos los policías así, que no toda la policía pensaba de esa manera, y que había policías buenos. Y insistió varias veces en esto. Bueno, después la entrevista siguió, estuvo bien lo que dijo, y yo me quedé con eso que dijo este señor, que lo dijo sin ninguna intención, es un habitante de a pie, y que debe ser, lo dice porque él lo vive de esa manera, porque debe tener muchos policías conocidos que no están de acuerdo con eso, y es absolutamente verdad lo que dijo este señor. Pero yo le quiero dar una vuelta más de rosca a los dichos, porque tienen una vuelta más de rosca. Porque es cierto que hay policías buenos y hay policías malos, como hay maestros buenos, como hay maestros malos, como hay de todo bueno y de todo malo, diría alguien sin ningún tipo de compromiso con lo que dice, y es verdad. Ahora, esos alguienes que se llaman policías o que se llaman docentes, están dentro de una institución. Entonces, una acción institucional no puede depender de la bondad o la maldad de quien la va a ejecutar. Tiene que tener una política. No puede ser, si te toca un policía bueno, zafás. Si te toca un policía malo, te morís. No. Si te toca un maestro bueno, aprendés. Si te toca un maestro malo, no aprendés. No debería ser así. Entonces, el problema no está en el policía que era malo, o el policía que era bueno, o el policía que no se quería meter, por eso no hizo nada, pero que en realidad no estaba de acuerdo. No es un problema personal, es un problema de la institución, ¿sí? Y cuando vemos esto de esta manera, desde un lugar institucional y como un problema institucional, nos encontramos con similitudes, con un montón de cosas, y acá quiero volver con algo que en otras columnas dije, que es cuánto estamos aprendiendo y cuánto venimos aprendiendo estos años los movimientos de mujeres, ¿no? Porque una de las grandes cosas que han logrado los movimientos de mujeres fue asociar íntimamente al patriarcado con el sistema capitalista, ¿no? como aliados. Eso lo han conseguido ellas, que todos hagamos una conexión inmediata entre lo que es el patriarcado y lo que es el sistema en que vivimos. Y si extrapolamos esto o usamos esto de ejemplo, el problema no está en el policía, que era malo. El problema está empezando por la institución, y hablando de la institución como sistema, porque esa extrema violencia que ejerció el policía matando a un negro tiene su sustento en un montón de microviolencias que cometemos muchos y naturalizamos muchos a diario. Empezando por creer que la condición, cualquiera sea,
da más derechos a unos y menos derechos, o quita derechos a otros, o le da derechos a uno por sobre otros. Y cuando hablo de estos, como lo llaman las mujeres, estos micromachismos, en estos casos serían microviolencias, el simple hecho de pelearse por el lugar en una fila, para comprar o para lo que sea. Claro. Eso es un acto de microviolencia absolutamente naturalizado y que genera un derecho al revés. Le da derecho al más fuerte a ponerse adelante del más débil. Es absurdo. Esos son microviolencias. Entonces, nada, se me ocurría que, usando como ejemplo este planteo de visión de género que nos están enseñando desde tantos años, ponerlo sobre estos actos de violencia institucional que nos tocan muy de cerca, pero nos tocan muy de cerca no porque pasó en Estados Unidos y lo vemos repetido en la tele y en las redes sociales. Nos pasa muy de cerca porque acá se muere una mujer por día asesinada por estos pensamientos o por estas construcciones culturales. Porque se mueren un montón de pibes matados por la policía o por gente que se ampara en esa policía o por gente que cree que porque tiene una posición distinta en donde sea, militar o social, cree que tiene más derechos sobre alguien o que no sé qué es lo que cree, pero cree que no hay una igualdad de derechos. Claro. Estas microviolencias, me parece que hay que observarlas y empezar a desnaturalizarlas. De esa manera no vamos a evitar que un imbécil y asesino como ese policía mate a otro, pero sí por ahí conseguimos que alguno lo evite, ¿sí? O conseguimos que ese policía no llegue nunca a ese lugar, que nunca tenga el poder de ejercer ese pensamiento. Claro. Bueno, nada, tenía ganas de destacar esto porque me parecía que se estaba hablando mucho del asesinato de George Floyd, que me parece excelente. Está habiendo una reacción inédita en los Estados Unidos, en muchos estados. Inmediatamente le obligó al presidente Donald Trump a ponerse en el lugar de calificarlos como terroristas directamente, sabiendo que los va a matar, pero eso creo que le juega en contra a Donald Trump, porque está en un periodo de plena campaña y saben, todos los que están haciendo las protestas, que además de tener razón, Trump no los va a mandar a matar como los mandaría a matar si esto sucediese 3 días después de las elecciones. Entonces, es para mirar lo que pasa en Estados Unidos, pero también es para mirar hacia adentro, que nosotros tenemos cuando hablo de nosotros, Eduardo, también incluyo a sí. que la violencia institucional es el problema de toda la región. Tal cual. Es parte de una herramienta política en la región. Exacto. Y violencia institucional de muchas formas, cuando te atienden en un hospital, no solo con la policía, hay muchas violencias institucionales, o hay una sola y hay muchas instituciones que ejercen la violencia. Vas a un edificio público y te maltratan, eso es violencia institucional, en distinto grado, por supuesto. Claro. Pero me parece que, además de solidarizarnos con el pueblo americano y con esa discriminación tremenda, me parece que también hay que aprovechar y ver cómo construyen en una lucha tan importante como es la de movimiento de mujeres, que está muy ligada a esta violencia, y muy ligada a nuestras construcciones culturales. Bueno, me parecía que tenía eso para agregar, nada más, sobre el caso de Floyd, que por supuesto está absolutamente repudiado. Tal cual. A mí, digo, nosotros empezamos el programa con un video que se ha viralizado en las redes y que obviamente habla de eso, no te involucres pero como una señal de no involucrarse con estos hechos de violencia. Y obviamente acá en nuestro país tuvimos un hecho también muy desgraciado, como lo fue la muerte de 3 marineros, de 3 marinos, por una acción del narcotráfico para robar las armas. Y después también además tuvimos hechos de violencia, 6 femicidios este fin de semana, fue tremendo realmente, más la muerte de 2 niños en manos de su propio padre y después se suicidó, cosas que obviamente nos hacen pensar, reflexionar, no entender además algunas situaciones, y esperemos que bueno, comencemos esa lucha. Acá se comienza con muchas movilizaciones por parte
de los movimientos sociales y sindicales, por digamos, la acción de la derecha, que obviamente está imponiendo una ley que es la ley de urgente consideración, una ley realmente nefasta, que simplemente con el hecho de que pase el tiempo, digamos, los plazos parlamentarios, la ley pasaría a quedar aprobada, lo cual sería nefasto para algunos avances que hemos tenido en la democracia nuestra. Entonces, en cuanto a derechos laborales y derechos adquiridos por la sociedad, y bueno, el pueblo se está movilizando y el próximo jueves tendremos un paro parcial con movilización, con concentración frente al Palacio Legislativo. Así que mirá cómo viene la mano, ¿no? En Estados Unidos vemos estas grandes movilizaciones de la gente en protesta de un sistema, y creo que ese sistema, que es prácticamente el calco en muchos países, que también afecta a los nuestros, y obviamente ha puesto en marcha también a mucha gente. Sí, es así. Bueno, y para cerrar, me parece que quiero dejar picando otra idea, Ujú. que también para ir pensando la salida de esta crisis, ¿no?, que está generando o que estamos atravesando con la pandemia, ¿no? Vos hace un rato entrevistabas a un referente sindical y él hablaba de la derecha todo el tiempo, ¿no? Hoy esa derecha está representada por los grandes poderes económicos, ¿no?, con todas sus herramientas para operar, pero si uno revisa la historia, que para eso nos sirve revisar la historia, ¿no?, para no repetirla, Claro. o por lo menos para poder tener una idea de lo que se viene y de quién es quién. Cuando alguien se planta políticamente a la derecha, la historia nos da unas certeras ideas de probablemente hacia dónde se dirija esa política. Claro. Y todas las derechas en todos sus desarrollos lo han hecho sobre crisis, ¿no?, sobre crisis que ellos mismos creaban en general, ¿no?, o no, pero que lo que hacían siempre era capitalizarlas a su favor, conducirlas las crisis, ¿no? Por eso estaban en el estado de crisis. Porque en general los sectores populares en estado de crisis están dominados por el miedo, por la desesperación, por la necesidad, entonces, y por la confusión, por supuesto. Entonces, en esas crisis las derechas navegan con total facilidad. Y además, los gobiernos de derecha de por sí generan crisis, sobre todo en los sectores medios y bajos, porque esa es la mecánica de sus políticas. Entonces, digo, para pensar, ¿no?, esta crisis, estamos en el medio de una lucha en donde tenemos que pelearnos contra esta pandemia, estar muy atentos y organizados y cerca para que no sea conducida esta crisis hacia el beneficio de los sectores que se benefician habitualmente con los gobiernos de derecha. Tengamos o no tengamos un gobierno de derecha. Claro. Con más énfasis cuando lo tenemos, como el caso de ustedes, y con menos énfasis cuando no lo tenemos, como el caso de nosotros a nivel nacional, pero sí lo tenemos en muchas regiones del país. Claro. Entonces, en eso hay que estar muy atentos. Y además, lo primero que va a pasar cuando salgamos de la pandemia es que vamos a estar en crisis, en una profunda crisis económica, inmersos en una profunda crisis económica mundial e inédita. Y esto también las derechas van a intentar capitalizarlo y conducir. Entonces, aprendiendo de quienes nos han enseñado a cómo se hacen las cosas, y me refiero a pensadores como Fidel Castro, como Hugo Chávez, hay que anticipar, hay que pensar que vamos a tener que transitar unas fortísimas crisis económicas, tal vez inéditas, y no estoy siendo fatalista, sino que estoy siendo previsor. Inéditas en el sentido de que no se han producido nunca, que también sabemos que hay ciertos sectores de la política que van a intentar capitalizarlas y conducir. A eso nos podemos anticipar. Podemos empezar a organizarnos, empezar a pensar en eso, empezar a advertir que eso es una cosa que puede suceder. Muy bien, Quique. Gracias. Como adelante. Entonces por esperarnos, además, por tener la paciencia
Te voy a decir que te queda bien ese peinado, ¿eh? Bueno, peinado es una forma elegante de decir. No hay posibilidad de peinar esto. No, pero Cuando estaba Darko tampoco había posibilidad de peinarlo, o sea que tengo muchas posibilidades de peinarlo. no, está bárbaro, te queda bien de bien, che. Vamos Pero es más arriba. cómodo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Buenísimo. Bueno, nos reencontramos el próximo martes, Quique. exactamente, nos encontramos el próximo martes. Un abrazo para vos. Arriba, gracias, Quique, por la participación. Nos vemos. Bueno, así pasaba entonces Quique Nordal por el Mirador, por FM del Carmen.